el maestro Arturo Rendón, de Pereira. Maestro, ¿cuántos años en esta cultura popular de la Chuana? Desde el 86. Del 86. Nosotros crecimos acá. ¿Cuál es su formación? Soy licenciado en música de la Universidad Tecnológica de Pereira. Maestro, Ovejas está en deuda de crear un espacio en las instituciones educativas para que las nuevas generaciones conozcan y atesoren este patrimonio para la perpetuidad, la eternidad. ¿Qué elementos de la cultura popular de la Chuana, teniendo en cuenta sus saberes, podemos tener en cuenta para que vayan a la educación formal, para que los niños y niñas, jóvenes, aprendan tanto de música y todo lo que tiene que ver con este universo? ¿Qué elementos? Pues vean, en los elementos que deben de tener en cuenta es, bueno, uno, el apoyo pues del Estado con respecto pues a, porque ustedes y al igual que nosotros hemos tenido toda la intencionalidad de hacerlo y lo hemos hecho con las uñas, ¿cierto? Pero ya es presentarle proyectos serios al Estado, y lo otro es seguirlo haciendo desde el festival, como lo hemos hecho en el caso de nosotros, uno a uno, funcionando, donde llegamos a sembrar como sembrador. ¿Qué aspectos siembra? ¿O ha sembrado o quiere sembrar? ¿Qué aspectos sembramos nosotros? Nosotros sembramos, primero que todo, con los muchachos. El aspecto que nosotros sembramos en ellos es la historia, siempre lo que es la historia, la memoria, más que cualquier cosa, es lo que articula es la memoria, siempre la recuperación de nuestra memoria histórica, del quehacer del campesino, de nuestros territorios, o sea, defender el territorio. ¿Cómo se defiende el territorio? Sonando el instrumento, enamorando a los niños de ellos, no los conocen, no conocen nuestra cultura. Nosotros vinimos acá buscando, y de ahí fue que aprendimos, de lo sencillo, de ese caucho donde llegan los viejos, y ahí aprender, sí. Y eso mismo, con la sencillez, sin complicar mucho, siempre con la ternura, la dignidad. Y ante todo eso es de lo más importante. Pero en mi quehacer como maestro quiero enseñar, enamorar a nuestros niños y niñas sobre la música, sobre la cultura, sobre todo lo que tiene que ver con el universo de la gaita, de la chuana. Veo en ellos que hay de motivación para leer, para comprender los textos. Como usted, como de la experiencia propia de ser maestro de música, ¿qué elementos podría yo tomar como formas didácticas, elementos didácticos o estrategias didácticas que me permitan a mí tener en cuenta nuestra cultura, pero enseñarles las habilidades de lectura? Bueno, hablando pues de lo musical, bueno, a ver, nosotros hicimos una labor que fue, en nuestro trabajo fue especialmente sobre cumbia, porro, gaita y merengue, que está escrito. Ahí hay una serie de didácticas que están la parte visual, contextual, pues, parte histórica, el trabajo de las pequeñas lecturas, ¿sí? Pero tiene que ir motivado todo a través de que también de la visual. ¿Cuál es la visual? Los viejos, la audición, el llevarlo a sembrar también, el maíz, la yuca, y un pedacito de sembrar, ¿sí? Hacer cositas que ellos se motiven a través del juego, de la misma comida que nosotros tenemos. Entonces todo eso hace que van encajando cosas, y a medida que eso se da, se dispara. Yo tengo alumnos y tenemos alumnos en Alemania, directores de sextetos clásicos, y viajar allá a capacitar y a darles la intuición de nosotros, ese manejo de otras cosas que si ellos no la tienen en el papel, no lo hacen. Entonces no tienen intuición, entonces quedan como, no está escrito. Entonces esa es la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Hay que hacerlo con toda la dinámica, encajar, sin forzar. ¿Sí?
Y otra, que es que hay que difundir, ustedes aquí tienen muchas cosas muy buenas, importantes, y es por ejemplo a través de los medios de comunicación. ¿Qué le digo yo? La emisora, todo lo que sea audiovisuales, pero todo concatenado, nada de esa parte de lo otro. Desde el sombrero original, desde la mochila, desde todo lo que se va dando. Entonces, se va nuevamente a apropiar, o sea, apropiarnos de nuestros territorios. No lo podemos ver separado. ¿Sí? Es un trabajo arduo. En Ovejas se está dando un fenómeno. Se construye tradicionalmente la gaita con pitaya. Es el elemento natural, fundamental, cotidiano. Pero la pitaya se está extinguiendo. Están trayendo material de otras regiones porque no lo hay, no la consiguen los artesanos. ¿Cuál elemento, qué estrategia podemos tener para poder preservar la tradición y que la gaita no muera? Bueno, vea, hay una es sembrar, otra, hay que adoptar materiales. En el caso, por ejemplo, de los instrumentos de viento de nuestros cuisis, se pueden hacer con otros materiales. Medardo Paella lo hacía no los encontramos de un PVC muy particular, lo adecuó, pero las cabezas, todo el sonido él buscaba su sonoridad. Esa es una. Hay otras posibilidades de hacerlo en ciertas maderas, sí, hay que retomar, pero hay que sembrar. Ahora, otra cuestión delicada es, por ejemplo, lo de los árboles. Se tumba un banco o una ceiba de un tamaño, lobo, matute, se tumba un árbol, que se desaprovecha todo, fuera de eso se pierde una cantidad de cosas. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Por hijuelas, y entonces hay maderas que se consiguen y de eso se arma una tambora, sí. Es posibilidades también de armarlo con otras cosas, y los tambores pues sí, bueno, también se pueden adecuar también con, o sea, pero sin perder la esencia de lo que nosotros tenemos como tal, ¿cierto? Aprender como los maestros antiguos construían para poder replicar esos saberes. Claro, por favor. Y no talando puestos, sino aprovechando los recursos que tenemos en el momento. Sí. En Pereira tienen una escuela, Lumbalú Otum. Sí, señor. Nosotros tenemos ya, esos muchachos van en las chuanas, son de fuego, pero nosotros somos el eslabón que articula toda esa otra parte, ¿sí? Entonces ellos suben al campo. Tenemos también tenemos en Santa Rosa, se está dando algo especial, que son los muchachos que ya no son muchachos, que tienen 40, 45 años y que tienen ya hijos. O sea, es que lo de nosotros viene ya nosotros somos los abuelos ahí, somos el eslabón que articula esa otra parte. Entonces ya son los niños que ellos tienen y que muchos han hecho otros estudios y hemos adecuado gran cantidad de cosas. Entonces hemos hecho bastante labor frente a eso. Ahí venimos con un territorio en Santa Rosa que se llama Llanúa, ese es Tucurrumbí, ¿sí? Entonces también es de nuestra territorialidad, pero tocamos gaita, bueno. Hay algo curioso, los españoles vinieron y nos colonizaron, pero la escuela Lumbalú Otum ahora está en España. Hernando, cuéntanos esa experiencia. Buena experiencia, les cuento. Llevaba yo varios años viviendo ahí en Barcelona, y la gente que me conocía, bueno, profe, ¿cuándo voy a hacer el taller? Me fui a un centro cívico de mi barrio, inmediatamente me dieron las puertas, entonces convoqué a la gente y fundamos la escuela. Bueno, refundamos porque ya veníamos desde aquí de Pereira, siempre con el nombre y tal. Básicamente la gente que se apunta ahí es gente ya grande, gente mayor de edad, que tienen inquietudes musicales y que les gustaría aprender un instrumento. En ese caso, pues, el instrumento chuana es el que le abre ese camino. Y lo que yo hago ahí, la metodología es la siguiente. Por ejemplo, si quieres tocar un tema, tienes primero que aprendértelo, me lo tienes que silbar. O sea, esa es la partitura, aprendérselo, ¿sí? Obviamente,
Antes hemos practicado, yo soy de los que hago escalas, hago arpegios, hago intervalos, les explico qué es una escala, qué es un arpegio, un intervalo, entonces los estoy introduciendo en el lenguaje musical también, ¿sí? Pero básicamente el aprendizaje técnico del instrumento pasa por repetir muchas veces un intervalo sencillo, luego otro más complicado, se va haciendo así, ¿no? Luego entender que es una escala y luego llevarla al instrumento, para luego pasar a los temas que se quieren tocar, porque una vez la persona ya sabe poner los dedos, sabe cómo son los registros, sabe cómo tiene que soplar el instrumento, pues ya puedo decir, bien, entonces ya vamos a tocar ese tema, porque primero es conocer el instrumento, ¿no? ¿Qué es el instrumento? Bueno, el instrumento es un instrumento que la gaita juega con los armónicos. Un agujero puede dar 4 y muchas veces hasta 5 sonidos, que es la serie de armónicos que está en la música. También les explico qué es la serie de armónicos, entonces el instrumento como tal es muy completo en ese sentido. Es la posibilidad de hacer una escala que ya, sí, no es cromático, pero puede ser una escala que se puede explicar. Se puede hacer un arpegio de la escala misma, se puede jugar con los intervalos de esa escala hasta hacer un ejercicio completo, por ejemplo. Yo llamo eso el aspecto técnico del instrumento, donde no estoy diciendo que van a aprender música tradicional de gaita, sino para cualquier otra música. Y luego sí nos metemos a los temas tradicionales que la escuela nuestra, particularmente la escuela sanonofrina, para enseñar a ellos lo que son los giros melódicos de la gaita sanonofrina, los toques de tambor como hacía el maestro Alcázar o el maestro Zúñiga, sí, que son nuestros referentes, o hasta Mosquera, que Mosquera pues es un tema aparte, pero Mosquera eran los tamboreros más completos en su momento. Entonces nosotros vamos así como esparciendo la semilla y por ejemplo tenemos aquí de Barcelona una pareja que tienen un niño, ellos son amantes de la gaita porque hemos sabido transmitirles lo que dice Arturo, ese amor por esta música. Entonces ya, a partir de ahí ya empiezan a viajar ellos solos, ya uno solamente da como la puntada y luego, ay, voy por aquí bien, entonces sí, siga, o mejor eso, vamos haciendo así. En los años 80 ustedes eran unos jovencitos, universitarios. Después de tantos años, después del 80, ahora estamos en el año 2022, tantos años de experiencia y sabiduría recogida de los grandes maestros. ¿Qué conclusiones llegan ustedes, maestros, sobre la música de gaita, sobre la cultura popular de Alachuana? ¿Qué reflexiones hacen? Vean, una reflexión que hay clara es que deja en la historia y en el trabajo de ahora, es esos pelados que por ejemplo han estado en esas primeras líneas, por ejemplo en el caso de Pereira, que un fenómeno que es serio, cuando dio usted las batucadas más tremendas en lo que es la gaita y toda esa cuestión, hay la conclusión de que también hay una cuestión social ahí que se genera, porque nosotros hemos sido invisibilizados dentro de todo, porque nosotros nos han dejado solos. Y estoy hablando de nuestro territorio, de nuestras ovejas, de nuestros territorios que han sido, sí, marginados. Entonces, ¿qué pasa? Esos pelados muchos han visto la necesidad de estudiar en educación, sí, y tocando gaita. Y entonces, ¿no? ¿Qué van a hacer? Aquí de los muchachos, de los pelados, como tú, así, son con doctorados, sí. Algo así como de conflicto. Ah, ya. De conflicto, sí, ¿cómo sí. se llama eso? Bueno, no cultura sé. De paz, cultura de paz. A una persona así y tienen doctorados y todo. Hay una de las muchachas que está ahí en esos grupos. Y los otros pelados también. Profesores de universidad. Eso, y vienen estudian en México, hija, no. En México, bueno, han estudiado grandes, muchos vienen así. Entonces, ¿qué pasa? Y discúlpame, Hernando, que le digan esta cuestión. Cuando se produce ese estallido social, que esos pelados que vienen ahí en los talleres y que yo ya me quedo en la finca, Hernando ahí arriba, funcionando ahí, yo aquí, y los pelados comienzan a salir y a montar y a darle. Sí, o sea, ¿qué está pasando ahí? Miren que las siembras son a largo tiempo. Siembran la semilla y el árbol crece y da frutos. Pero yo creo que ayuda precisamente a lo mismo, Arturo, que nosotros hemos tenido siempre esa línea de que lo que te explicaba hace un momento,
esa parte, cuando nosotros vinimos acá, pudimos constatar efectivamente la pobreza en que vivía todos estos maestros, ¿no? Entonces, para nosotros ya fue, aparte que tenemos alguna información política, formación política, era decir, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cómo explica la historia? Para que esta gente, estudiantes, sean conscientes de esa historia y puedan, en un momento dado, ser parte de un movimiento social. Es decir, podemos concluir que la cultura popular de la Chuana es también un elemento, una vía para la emancipación de los pueblos. Claro, hombre, es una educación que despierta. Yo hago un llamado a los profesores de música de gaita, no es que metan línea política, sino que sean consecuentes con lo que está pasando en sus entornos. Y entonces, como dice Arturo, pues cuando hubo el estallido social, pues muchos de los estudiantes nuestros pudieron ser primera línea, ¿cierto? Mismo Barcelona, cada vez que escuchábamos que había una masacre aquí, la escuela de gaita Lumbaluco se presentaba al lado del ayuntamiento de Barcelona a decir eso, a denunciar eso. Entonces hemos sido siempre muy políticos y por políticos estamos aquí. No la politiquería, sino la política. O sea, cuando vamos donde el maestro Alcázar, vamos a Buenos Aires donde el maestro Juan del Toro, es porque nosotros nos propusimos esa línea política, que no era política sino hacerlo. Vamos allá, vamos a ir a este señor. La política es eso, ¿no? La política es la acción, la política es la acción, ¿sí o no? Entonces, así mismo, yo cuando van estudiantes míos allá les digo, yo no cobro ahí, cobro la voluntad si quieren dar, porque el centro cívico fue una condición, pero yo soy altruista en ese sentido. Yo les digo, esto no es gratis, ¿cómo así? No es que me tengan que pagar, sino vamos a estudiar la historia de esto, porque esa es la forma que tenemos de que ellos entiendan de esto, qué pasó y por qué estamos aquí, ¿no? Sí, muy bonito como suena ahora y tal. Entre otras cosas, pues, en ese sentido a muchos muchachos les ha faltado empaparse de esa historia para que empiecen a distinguir esas formas de tocar y a saber todo esto que estamos hablando, ¿no? Mire, hay una cuestión, la palabra es importante. Los cumpleaños míos son esos, y en los ratos que ellos ven a la finca, se sientan conmigo y yo les narro siempre las historias, les coloco los videos, y ellos van, a medida que van trasegando, se van motivando y vamos armando estrategias. Esto es memoria, hay que recuperar nuestra memoria y es la única, no es el festival, es la parte cumbre donde uno lleva a los muchachos para que vean, sí, vean el caucho, vean todo, pero no es de tenerlo ahí como en una urna, no, libera un pueblo. Y lo hablamos a través de que la memoria es la que nos va a dar otras posibilidades y apropiarnos de nuestros propios territorios, de no ser un desplazado mental, porque es que la situación delicada de nuestros muchachos es que los mismos ministerios, el Ministerio de Cultura no apoya esas cuestiones, son como goticos alrededor de eso. Nosotros estamos, y de donde estemos, es nuestra forma de ver y es lo menos que podemos hacer por nuestra gaita y por nuestros viejos maestros y nuestro futuro. Yo por ejemplo, no sé si te pasa a ti, yo antes de tocar el instrumento, cuando voy a un concierto así, es como si fueran mis santos, son como mis santos. Yo cuando voy a tocar ya tengo a Loa Mosquera, tengo a Alcázar, tengo a Zúñiga, tengo a Padilla, los tengo ahí, los convoco que estén ahí y están ahí. Yo toco con ellos juntos siempre, sí. Y es muy bonito, digo, porque nosotros no nacimos en esta cultura, pero la adoptamos para nosotros. Nos enamoramos, como se enamora de una mujer, nosotros nos enamoramos de esta música cuando escuchamos aquí en el Festival de Ovejas. Esto es lo que queremos nosotros hacer y así fue. Entonces, parte de lo que dices tú, parte del amor, sí, pero con la intención, no el amor bobo, pues no, porque es que es muy bonito cuando uno puede decir, yo siendo universitario le aprendí a un analfabeta a tocar tambor o a un analfabeta a tocar gaita. Eso ya es una cosa muy grande porque es que es decir uno, uy, este señor, gracias por enseñarme, y así esa paciencia de nosotros con una persona que estaba ahí y no sabía leer ni escribir, imagínense. Entonces eso ya es como decirle a la juventud, porque nosotros llegamos aquí, de la que tenemos de 20 y pico de años, 21, 22 años, y vemos estos niños de más de 60, 70 tocando, es uno hoy sí, mis respetos para la gente mayor. Y gente que
lo puede uno levantar del suelo tocando y usted se siente en el aire. Ahí ya no hay palabras para describir eso. Eso nos pasó a nosotros. Hemos flotado y estamos en esa nube todavía, pero con conciencia. Y otra, es importantísimo la coherencia, ser coherente con lo que se hace. Sí. Teniendo en cuenta de que uno ya tiene un tiempo, una edad, ya no somos los mismos muchachos, no, tenemos ya 58 años. Sí. Y llegamos acá siendo unos niños. Sí. Vivimos en el Caucho, al Pedro, a todos esos personajes que han nombrado. Todavía tenemos al viejo allí, sí, a Toño, Jorge Álvarez, ahí lo tenemos todavía, que es donde nosotros llegamos, donde los Ortiz, con todos los peladitos, chiquitines, nosotros nos acogieron con cariño. ¿Cuál es la metodología esa? Ser amable, ser bonito, no colocarnos acá separados del otro, no, ven pelado, ven acá, nosotros llegamos aquí, ven acá, esta es la casa, muy bonito. Eso lo hago yo en mi casa. Yo también cuando llega alguien ahí, profe, quiero aprender, ahí venga, tranquilo, siga. Adelante, puerta abierta. Muchas gracias por la entrevista. Podemos concluir que la Chuana es el camino, la educación para la liberación de los Montes de María y de Colombia y el mundo. Es una herramienta para hacer cultura de paz. Muchas gracias. Total.